Dice la leyenda que cuando un matrimonio tiene 7 hijos varones seguidos, el séptimo se convierte en lobizón al llegar a la juventud. El lobizón es un animal mezcla de perro y de cerdo, y algunos paisanos le dicen yaguajú, que significa perro negro en guaraní. Dicen que esta transformación tiene lugar los martes y viernes de luna llena, a la medianoche, y que entonces el lobizón sale a los cementerios y a los gallineros para comer restos y excrementos. Dicen que suele atacar a las personas y que solo es posible matarlo con una bala de plata. Claro, que también se cuenta que hay maneras de salvar al recién nacido de esta maldición. ¿Será cierto? Vean esta historia que se relata en Los Pagos de Corrientes. Ña Casiana tenía 6 hijos varones y el séptimo encargado. «Tenés que ser mujer», ordenaba Ña Casiana acariciándose la panza. Miraba alto y musitaba a las estrellas. «Dios mío, que sea mujer». El día en que la comadrona entró al rancho para asistirla en el parto, el hombre rezaba con los otros hijos. La comadrona misma murmuraba entre dientes: «Padrecito que estás en los cielos, hacé que sea mujer». Y cuando se oyó el llanto de la criatura, los que esperaban en la cocina se persignaron. Casi enseguida sonó el grito de la madre y una mariposa negra huyó por la ventana. Esa misma tarde salió el padre de aquel rancho maldecido con otro hijo varón, el séptimo. Llevaba en brazos al recién nacido. Iba a la iglesia de Pago Alegre, el pueblo más cercano, a que se lo bautizaran. Le pusieron el nombre de Benito. Era el que había que ponerle para quebrar el maleficio. También había que bautizarlo en 6 iglesias más, de 6 pueblos distintos, 7 en total. Eso lo sabía de sobra el padre, pero el gurí era apenas nacido y la maldición recién se cumpliría cuando llegara mozo. «Hay tiempo», dijo el padre, «hay tiempo todavía», y le encargó el hijo a la madre. El Benito enseguida se prendió a la teta como lo hubiese hecho un guricito cualquiera. Las distancias son largas en Corrientes, los pueblos quedan apartados, y había 6 hermanos más para atender, y había también pobreza y un solo caballo. Pero los padres no olvidaban la gravedad del caso. Tampoco era muy fácil de olvidar, viendo que el Benito crecía flacucho, enfermizo y con más de una costumbre rara, como esa de no querer probar la carne, como esa de pasársela escarbando en el potrero y volver con las uñas renegridas, uñas largas y uñas que Ña Casiana cortaba por las noches y a la mañana estaban largas otra vez y curvas. Recién para su 5º cumpleaños lo llevaron a su 2º bautismo en la iglesia de Pago Arias. A los 8 lo bautizaron en Loma Alta, la 3ª iglesia. A los 11 en Pago de los Deseos, la 4ª. A los 13 en la iglesia de Saladas, la 5ª. Saladas era casi una ciudad por aquel tiempo, y en la casi ciudad hicieron noche. Al otro día, el padre lo llevó a la 6ª iglesia en Colonia Cabral. Solo faltaba una, y todavía había tiempo, aunque ya no tanto. El padre era joven, aunque menos, y el caballo era el mismo. Cuando el Benito estaba al cumplir los 15, ya no escarbaba potreros, ni rechazaba la carne, ni le crecían las uñas de aquella rara manera. Seguramente los bautismos estaban alejando la profecía. Fue entonces
cuando intentaron ir hacia el norte, hasta Burkuyá. Querían que el último bautismo fuera en una iglesia grande, con una bendición importante. Desde aquel mal nacimiento, el padre guardaba en el pecho un largo zapucay para gritarlo el día en que se quebrara la maldición. Esta vez los acompañó el Florián, el hermano mayor. Había cumplido 22 y montaba un tordillo que le prestaron. Y allá iban los tres, camino a Burkuyá. El padre en el zaino, los hijos en el tordillo. Cruzaron monte de talas espinosos, vadearon laguna de juncos tupidos, rodearon plantaciones de tabaco y siguieron andando. Cada tanto veían algún carpincho que se metía en su madriguera. Iban atentos, porque estas cuevas son peligrosas si el caballo llega a hundir la pata ahí. Sin embargo, resultó que, bordeando los esteros de Santa Lucía, el zaino viejo del padre metió la pata nomás en una vizcachera y cayó de rodillas el caballo con una quebradura. El padre también tuvo una mala caída y ahí nomás quedó, de cara al cielo, con los ojos abiertos y el espinazo roto, y se llevó a la muerte el zapucay. El Benito y el Florián fueron barridos por semejante desgracia, deshechos, y tuvieron que sepultarlo ahí mismo. El Florián miraba alrededor buscando con qué abrir la sepultura, cuando ve que el Benito empieza a usar las uñas, las que desde tanto tiempo atrás no usaba, y se quedó mirándolo con el alma encogida. Cuando el Benito acabó el pozo, entre los dos bajaron el cadáver, y otra vez con las uñas el Benito lo cubrió. Todavía le faltaba despenar de un tiro al caballo, que tampoco tenía salvación, pero esa noche les faltó coraje. Ya habían llorado hasta quedarse secos, y se durmieron, uno junto al otro y al sereno, en el vaho húmedo de los esteros, con el sueño pesado del que ha llorado mucho, bajo la luna redonda como un plato, y era viernes. Apenitas estaba amaneciendo. El Florián creyó ser el primero en despertarse. Alargó el brazo para tocar al Benito, pero solo tocó la manta sobre la que había dormido. Se incorporó de un salto y lo buscó a la luz que apenas se insinuaba, pero no lo divisó. Entonces fue hasta donde había quedado el zaino. El animal no se movía, tendido de costado sobre la pata rota. Florián se fue agachando, le acarició la cabeza a la luz imprecisa del amanecer y en la misma caricia bajó la mano hasta el cuello. Sus dedos se sobresaltaron al tocar algo pringoso y tibio todavía. Se puso en cuclillas y sin ver tanteó mejor. Tocó una herida honda, tocó otra, tocó la yugular que no latía. Alguna fiera nocturna le había clavado los colmillos. En eso oye unos pasos arrastrados. Levanta la vista y lo ve al Benito, parado ahí, greñudo, ausente. —¿De dónde venís? —le dijo y le señaló el caballo. El Benito se tapó la cara con sus dedos de uña larga, curvas y sucias. Al instante corría monte adentro, cuando Florián reaccionó y fue tras él. Tardó muy poco en perderle el rastro. El Florián volvió, montó el tordillo y anduvo en busca del Benito por varios días, pero no lo encontró. Una sospecha horrible le comía los sesos. Finalmente, volvió al rancho con las 3 noticias: la muerte del padre, la muerte del zaino y la huida del Benito tras aquel viernes de luna llena. Noticia tras noticia
la madre y los hermanos iban cayendo como árboles bajo el hacha. Con apenas un hilo de voz, ña Casiana pudo decir: ¿alcanzaron al séptimo bautizo? No, respondió el Florián, y salió a buscar botellas. Las trajo. También traía una masa. Puso las botellas sobre una bolsa de arpillera. Las fue rompiendo a mazazos. Los vidrios, al quebrarse, sonaban a desesperación. Los otros hermanos trajeron carbones y maderas y hojas secas para encender un fuego y atizarlo, llegado el caso. Quizás fueran a necesitar brasas, muchas. No sabían si el Benito seguía siendo el Benito. ¿Bajo qué aspectos volvería a la casa? Si es que volvía. Temían que no tuviera forma humana. Ahora había que esperar, como mínimo, hasta un martes, hasta el próximo martes de luna llena. Pero no fue tan largo el esperar. El domingo a la tardecita, el Benito apareció. Lo traían en ancas unos paisanos. Venía más flaco, consumido, enfermo. ña Casiana lo abrazó llorando y le sirvió un plato de guiso del mediodía. Pero el Benito se negó a probarlo. Otra vez rechazaba la carne como cuando era chico. Y ña Casiana ahogó un quejido. El Benito no habló, no contó nada, y al otro día volvió a escarbar en los potreros durante horas, solo. A la velocidad con que corren las voces en los pueblos, por todo Pago Alegre se comentaba el caso. El Benito se volvió sospechoso de haberse convertido en lobizón. ¿Quién más, quién menos se las arregló para tener un crucifijo a mano, botellas rotas, tizones encendidos? Sabían que cuando el lobizón vuelve a su forma humana, no quiere que se sepa su secreto. Por eso huye de los vidrios y de las quemaduras que le podían dejar marcas. Así que los vecinos estaban preparados. Quien más, quien menos oía por las noches mugir a las vacas. Eso que solo pasa cuando un lobizón las ronda para beberles la leche. Quien más, quien menos encontraba cada tanto el patio limpio de suciedades de gallina. Eso que solo pasa cuando un lobizón anda en la noche lamiendo lo que solo un lobizón considera un alimento exquisito. Una noche muy negra se metió al rancho de don Nicosia, un perro más negro que la noche misma. Era casi tan alto como un potrillo. Don Nicosia, que estaba prevenido, le salió el cruce al grito de ¡Yaguazú! Pero el perro lisqueó un hueso y se volvió, mansito, por donde había venido. Con eso don Nicosia supo que no era lobizón, que era perro negro nomás, y no le disparó la bala de plata que tenía en el cargador de su escopeta. Cuando contó el incidente en el boliche, todo el pueblo estuvo al tanto de que don Nicosia tenía una de esas balas, las únicas capaces de atravesar la piel de un lobizón y darle muerte. Cerca de 20 días habían pasado desde el regreso del Benito al rancho. Un miércoles, la luna se volvió a llenar. Los 6 hermanos la miraron con recelo, y ña Casiana también. Miércoles no es martes ni tampoco viernes, pero la luna iba a seguir llena durante 8 días, y eso era de temer. La familia se turnó para vigilar el sueño del Benito, pero la distracción de un minuto alcanzó. El 7º varón se echó al monte, no sin antes revolcarse en las cenizas de una hoguera apagada en el potrero días atrás. Ya en el monte llegó a un claro, se dejó caer de rodillas y levantó la frente. La luna le volcó una luz azulada
de tan blanca, y él comenzó a agitarse con espasmos. El cabello le crecía en crenchas duras, las cejas se alargaban más allá de la frente, las manos y los brazos se le iban cubriendo de pelambre espesa. Los dedos se le arquearon en garras. Las piernas fueron cambiando hasta llegar a patas. Su piel se ponía tirante a medida que bajo los músculos los huesos se alargaban o se contraían. Las mandíbulas se le estiraron hacia adelante hasta acabar en hocico, y le creció una cola poderosa, y una lengua que chorreaba saliva le colgó entre las fauces. Se alargaron los dientes en colmillos de fiera, y un aullido temible le vibró en la garganta. Así se puso en marcha al regreso al rancho. Buscaba ayuda, tal vez, o tal vez no. El caso fue que los hermanos andaban por afuera, y cuando vieron a la bestia, temieron que no fuera un simple perro enorme y negro. Solo la madre tuvo presencia de ánimo. «¡Yaguahú!», lo increpó para salir de dudas, y a la bestia se le erizaron los pelos. Mostró los dientes gruñendo con ferocidad. No era un perro negro, no, lobizón era. Uno de los hermanos fue por el crucifijo, otro por las botellas, un tercero por las brasas. A la vista de la cruz, el lobizón retrocedió. Esto animó a los otros, que le empezaron a arrojar botellas rotas. El lobizón retrocedió aún más. Entonces el Florián, con un nudo en la garganta, le arrojó una palada de tizones encendidos. El lobizón escapó de nuevo al monte, pero esta vez la madre fue tras él. Lo vio meterse en un naranjal y ella también entró. Él había aminorado la carrera y ahora caminaba, hasta que el ruido de una pisada le detuvo el paso. Se dio vuelta y la vio. Otra vez se le irguieron los pelos del lomo. Un gruñido ronco le lijó la garganta y se preparó para saltarle encima, pero ella lo miró a los ojos con una pena infinita y solo dijo: «¡Benito!». Y al desdichado lobizón, que había iniciado el salto, se lo vio ahí, en el aire, recuperar su forma humana, a medida de que una bala de plata le iba atravesando el corazón. Tras los naranjos, don Nicosia bajó el cañón de su escopeta. Humeaba.